Muy bien, buenos días a todos. Les decía que estamos enfocándonos en que somos hijos de Dios y que como hijos de Dios tenemos que cumplir con nuestro rol aquí en la tierra, hablando de cosas que también tenemos que pasar, tenemos que superar, hablando acerca de lo importante que es tener conciencia de hacia dónde vamos, pero cómo nuestra existencia aquí en la tierra tiene que ser una existencia de calidad, una vida llena de la presencia de Dios y de victoria en el Señor. Y claro que podemos tener la victoria porque la palabra de Dios nos habla de la victoria de Cristo. Nos dice que en Cristo somos más que vencedores. Y mucha gente dice, ¿eso es el plano espiritual? Bueno, sí, en el plano espiritual por supuesto que sí, porque Cristo venció la muerte. Pero también hay otras áreas en nuestra vida que tenemos que vencer, que necesitamos necesariamente superar, porque si no, vamos a seguir dando vueltas como el pueblo de Israel dio vueltas en el desierto. Así que quiero invitarle para que abramos nuestras Biblias en el libro de Éxodo. Éxodo capítulo 5. Este es un tema muy lindo, muy hermoso. Me gusta mucho porque nos habla acerca de situaciones que podemos encontrar en la Biblia desde el principio hasta el fin. Y es precisamente la queja de los hijos de Dios ante las situaciones de vida diaria. Y como muchas veces relativizamos algunas cosas y de pronto pasamos de un estado a otro sin darnos cuenta que lo que estamos haciendo es siempre lo mismo, estamos repitiendo el mismo patrón. Éxodo capítulo 5, versos 5 al 9. Estamos aquí en un pasaje donde Moisés y Aarón se presentan ante Faraón y Faraón les da la respuesta. Dice así: dijo también Faraón, he aquí el pueblo de la tierra es ahora mucho, y vosotros les hacéis cesar de sus tareas. Y mandó Faraón aquel mismo día a los cuadrilleros del pueblo que le tenían a su cargo y a sus capataces diciendo: de aquí en adelante no haréis paja al pueblo para hacer ladrillo, como hasta ahora. Vayan ellos y recojan por sí mismos la paja. Y les impondréis la misma tarea de ladrillo que hacían antes, y no les disminuiréis nada, porque están ociosos. Por eso levantan la voz diciendo: vamos y ofrezcamos sacrificios a nuestro Dios. Agrávese la servidumbre sobre ellos, para que se ocupen en ella, y no atiendan a palabras mentirosas. Duro, muy duro, lo que a ellos les tocó vivir, porque cuenta el capítulo 5 del libro de Éxodo que estamos leyendo, que Moisés y su hermano Aarón van delante del rey, delante del faraón, para pedirle que dejara ir al pueblo a efectos de que ellos pudieran ir al desierto a adorar a Dios. Faraón, lejos de acceder, lo que hacen, en lugar de decirles, sí, les voy a dar permiso, vayan, hagan su culto, vayan y adoren a Dios, les dice: no, señores, les voy a aumentar todo lo que les corresponde que hacer. Y hace que todo su poder caiga sobre ellos y les duplica el trabajo y les obliga a cumplir en sus tareas diarias. Y lo más terrible de todo es que antes les suplían la materia prima y ahora ellos tienen que ir a conseguir la materia prima que era para construir los ladrillos de barro. De esta manera, su producción de ladrillos de barro se va a ver afectada por la condición de tener que ir a buscar la paja, que era uno de los componentes que mezclaban para hacer el ladrillo, y ellos tenían que caminar, ir a los campos donde fuera el desierto, a ver dónde se encontraban unos rollitos de paja para venir a procesar los ladrillos y hacer la misma producción de ladrillos que ellos tenían que hacer, porque las casas se construían precisamente con ladrillos. Y en realidad, si usted revisa, si usted estudia ese capítulo 5, se va a encontrar que todo este asunto inicia cuando los israelitas elevan su queja a Dios por la situación que estaban viviendo en su trabajo bajo las órdenes de Faraón. Y Dios les escucha y les envía un libertador, el cual ya conocemos que es Moisés. Conocemos la historia de que Moisés estaba cuidando las ovejas de su suegro Jetro y recibió un llamado
después tuvo una visión de la zarza ardiendo, y ahí Dios se le reveló, y Dios le dijo: yo soy el que soy, y entonces te voy a convertir en el libertador del pueblo de Israel. No sabemos qué tan difícil haya sido la situación de los israelitas en su esclavitud en el país de Egipto. Algunos hablan de que eran condiciones muy desfavorables. ¿Y qué condición no es desfavorable cuando uno es empleado, verdad? Cuando uno está bajo las órdenes de un patrón, y más si está en esclavitud. Recuerdo que mi papá decía: no hay grupera que no chime. Para los que no saben qué es una grupera, es lo que ponen detrás de la cola de las yeguas o de los caballos para sostener la silla de montar. Y entonces mi papá decía: no hay grupera que no chime. Así que ellos se quejaban de la situación que tenían como esclavos, y si lo vemos desde el punto de vista de los derechos civiles, la situación era terrible. Constituía todo un atropello a la libertad individual que tenían las personas, su libertad personal, su libertad de caminar libremente por donde ellos quisieran. No podían salir del país, no podían salir de Egipto, no podían marcharse a otro lugar cuando quisieran. Tampoco eran libres de practicar su propia religión y de adorar a sus propios dioses. A ellos se les obligaba a inclinarse incluso delante de Faraón, que era considerado un dios. Sin embargo, hermanos, leyendo la palabra de Dios, leyendo la Biblia, más tarde nos vamos a encontrar cómo ellos mismos comienzan a quejarse nuevamente. O sea, se quejaron, elevaron su queja delante de Dios, Dios les envía un libertador, y luego ellos se vuelven a quejar nuevamente cuando, ya habiendo sido librados de la mano de Faraón, caminan por el desierto y van por el desierto añorando, recordando las cosas que tenían en ese lugar donde se supone que detestaban vivir. Se supone que ya ellos no soportaban vivir en esa parte. ¿Por qué? Porque Egipto para ellos consistía o estaba constituido en su estado de esclavitud total, donde ellos no tenían ninguna libertad. Entonces, si comparamos ambas cosas, nos vamos a encontrar algo muy interesante, y es que ellos no querían vivir con Faraón, no querían vivir en el pueblo donde estaba Faraón, y se quejaban. Pero luego vienen y pasan a las órdenes de Moisés, van bajo la guía de Moisés y también se quejan. ¿Por qué? Porque les falta agua, porque no tienen carne, porque se sienten inseguros viviendo en tiendas. Y claro, esto era un ir y venir todos los días. Y esto, por supuesto, hace que Dios se moleste con ellos grandemente, que Dios se enoje con ellos, y incluso en varias ocasiones. No fue solo una vez que Dios se enojó con ellos, hasta el punto que un día Dios dice: ya los voy a liquidar, ya no me los soporto, esta gente la voy a desaparecer del mapa. Y eso lo encontramos en el libro de Éxodo, capítulo 32, versos 9 al 10, cuando Dios dice: dijo Jehová a Moisés: yo he visto este pueblo, que por cierto es pueblo duro de servicio. Como decimos en Costa Rica, es duro de mollera, duro de cabeza. No hay forma de que le entre nada. Dice el verso 10: ahora pues, déjame que encienda mi furor en ellos y los consuma. Y a ti te pondré sobre gran gente. ¿Qué le dijo Moisés? Le voy a dar todo, le dijo Dios a Moisés: le voy a dar todo nuevo. A partir de este momento ya ellos los voy a desaparecer del mapa. Imagínense ustedes con todo el poder que tenía Dios, ¿verdad? Mandaba seguramente, me imagino, fuego del cielo y los quemaba a todos, los consumía. Y después Dios le levantaba otra nación y se la daba a Moisés para que Moisés la dirigiera. Esto hacía a simple vista parece muy interesante, ¿verdad? Cuando uno se harta de todo y dice: no, ya no quiero más, y quisiera como que todo sea nuevo, ¿verdad? ¿Les ha pasado a ustedes eso alguna vez? Claro que sí, dice Jane. Claro, queremos que todo sea nuevo, ¿verdad? Que Dios nos cambie todo. Y bueno, lo que pasa es que detrás de todo eso también vamos a encontrar que había una prueba de parte de Dios, porque si analizamos lo que Dios le dice a Moisés, nos encontramos que el Señor lo que les está diciendo: ya no soporto a esta gente, ya me tienen harto, los voy a desaparecer de la faz de la tierra, ya no me complico más con ellos, ya no me voy a enredar más con ellos, no me complico más. Como decimos nosotros, hasta aquí llegué.
Por suerte, hermanos, por suerte para el pueblo, el pasaje después de eso indica ahí de seguido que Moisés se postró, se tiró al suelo, se puso delante del Señor y pidió perdón por el pueblo. Y Jehová, una vez más, los perdonó. Entonces aquí en este pasaje usted puede decir y puede interpretarlo como usted quiera. Usted puede decir, bueno, es que Dios los iba a matar. Pero yo siento que también era una prueba para Moisés, era una forma de ver hasta dónde llegaba su liderazgo. Porque, claro, Dios tenía poder para hacer eso y tiene poder para hacer muchas otras cosas más. Pero aquí Moisés muestra su cordura, muestra su estatura como líder y dice, no, Señor, vamos a echar para adelante, hay cositas que corregir, hay cositas que arreglar. Como yo sé que esto lo encontramos como algo que nos indica a nosotros como hijos de Dios que tenemos cosas que arreglar en nuestra vida, que tenemos cosas que hacer, que Dios, como dice la palabra más adelante, dice que por su misericordia no hemos sido consumidos. ¿Qué significa esto? Que conforme va pasando el tiempo vamos encontrando cosas que tenemos que cambiar, y precisamente este es el tema que hoy estamos hablando de la queja. Cómo la queja envuelve a la gente, cómo la queja hace que las personas se desvíen del propósito de Dios, incluso se desvíen del propósito de su vida. Hoy traigo a colación este tema porque sé que los cristianos la mayoría de las veces sufrimos situaciones que no deberíamos pasar. En realidad hay cosas que ni siquiera deberíamos pasar. Y la gente dice, ay, es que el diablo me está molestando, el diablo me está jodiendo, el diablo me está pegando zancadillas. Y no, hermano, la mayoría de las veces nosotros somos peor que el diablo, porque somos los que producimos las cosas para que tengamos que padecer una serie de situaciones. Y esto solamente se puede solucionar si conociéramos un poquito, nada más, la palabra de Dios. Y esto lo digo no porque se me ocurra, sino porque si usted estudia la Biblia se va a encontrar que hay muchas situaciones, suficientes ejemplos donde se nos enseña acerca de la queja y acerca de las consecuencias negativas que trae la queja para las personas. Hermanos, la queja trae consecuencias negativas para las personas. Y usted dice, ¿de qué nos quejamos? ¿Y qué es quejarse? Pues dice, no, yo no me quejo, yo no soy quejumbroso, o yo no soy quejumbres, decimos los ticos. No, ¿qué es la queja? ¿Por qué la llevamos dentro? ¿Por qué cada día, sin querer, la practicamos? Y yo creo que esto es algo que en la mayoría de los seres humanos está, que la adquirimos como hábito desde la temprana edad, desde que estamos pequeñitos, desde que somos niños en formación, porque de alguna manera es algo que hemos visto en nuestros hogares. Hemos visto a la gente quejarse, hemos visto a papá, a mamá, hemos visto a los abuelos, a los tíos, a los primos, luego a los sobrinos. Todos han sido partícipes de la queja en términos generales. No existe una sola persona que no se queje en este mundo. Siempre que esperamos o tenemos expectativa de algo y usted dice, qué bonito, mañana es el culto, por ejemplo. Ayer en la noche yo sé que todos nos acostamos con la gran esperanza de ir a la iglesia. Dice, mañana es el culto, qué lindo. Amén. Y nos levantamos, no digan amén a esto. Y dijimos, uy, qué ganas de dormir más. ¿Por qué amaneció tan temprano? Ahí se me hizo corta la noche. Uy, casi ni pude descansar. Ahí comienza la retahíla de quejas. Y dele. Comenzamos a quejarnos. Por eso es que no teníamos, ¿cuál era nuestra expectativa? Tal vez amanecer muy descansados, con muchas ganas de ir a la iglesia, etcétera, etcétera. Pero no siempre las expectativas son así. ¿Por qué? Porque mentalmente nos sentimos, yo particularmente hoy amanecí un poco cansado por el ejercicio que he hecho durante la semana y por todas las cosas, las horas que he invertido dando clases, el tiempo de la oficina. Pero el Señor me dio este día, y este es el día que el Señor hizo.
Detrás de todo ese cansancio, detrás de todo ese agotamiento, dolor, tristeza, lo que usted pueda sentir, usted tiene que entender eso. Este día el Señor lo hizo para usted. Este es el día que el Señor hizo para cada uno de nosotros. Por eso es que las expectativas nuestras siempre van en función de un sentimiento egoísta, porque los seres humanos somos egoístas. Siempre van en función de un sentimiento egoísta. Lo que quiero para mí, lo que voy a aplicar a mi vida, lo que atesoro para mi persona. Y vemos un ejemplo que también hoy estamos en el libro del Éxodo, que decía el pueblo de Dios, la forma como el pueblo de Dios se quejaba. Éxodo capítulo 16, verso 3. Quiero que lo vean, por ahí están en sus Biblias. Estamos trabajando en el libro de Éxodo, es muy fácil de tener a mano. Éxodo 16, 3. Y les digo, no es algo nuevo, no es algo que estamos inventando. La palabra de Dios nos enseña montones de ejemplos, cantidades de ejemplos, y también nos muestra el resultado de esos episodios donde la gente se quejaba. Éxodo capítulo 16, verso 3, dicen la gente del pueblo de Dios: ojalá hubiésemos muerto en manos del Señor en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos junto a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos han traído a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. ¿Ven qué manera de queja? Y reitero, había descontento, se sentían mal, la pasaban feo, se quejaban cuando eran esclavos en Egipto. Pero ahora estaban en libertad, y ahora no eran esclavos, estaban en libertad y añoraban los beneficios de la esclavitud. ¿Cómo nos entendemos? ¿Cómo entendemos a la gente? Si era esclavo, no quería ser esclavo. Ahora ya no soy esclavo y añoro lo que tenía cuando era esclavo. O sea, en la esclavitud también tenía beneficios. Lo interesante, hermanos, de todo esto es que cada situación, cada estado en que el ser humano se encuentre, tiene su propia realidad. Tiene su propio beneficio y su propio perjuicio, si lo vemos de esa manera. Si nos vamos a la historia, la esclavitud podía tener tanto cosas positivas como cosas negativas. Y no digo que sea bueno ni que sea malo, no me malentiendan, no diga que qué lindo ser esclavo. Gracias a Dios nacimos en un país libre y hemos sido libres durante mucho tiempo, no somos esclavos, tenemos libertad. Pero desde ese punto de vista, la esclavitud tenía cosas positivas y cosas negativas. Mientras escribía este mensaje, me acordé de un programa de televisión, yo creo que ya lo dije en otra ocasión, que tenía una sección en un noticiero que se llamaba Quéjese Aquí. ¿Se acuerdan de eso? No sé si era canal 6 o canal 7. Canal 11, ok. Tenía una sección en el noticiero, no pegué ninguna ni terminación. Tenía una sección en el noticiero que decía, quéjese aquí. Y la gente llegaba. Le daban espacio a las personas para que se quejaran. La gente llegaba con sus quejas. Por el estado de las calles se quejaban, por el gobierno, por el costo de la vida, por el ruido de los vecinos. Por cierto, que ayer había un karaoke ahí detrás de mi casa que le dieron duro hasta la madrugada. Por el costo de la vida. Y pensaban que la queja era algo normal en los seres humanos. Me estoy quejando, ¿verdad? Para que vean ustedes. Me estoy quejando. ¿Sí? Hubo un karaoke que le voló duro. Lo que pasa es que yo tenía mucho sueño. Entonces me dormí. Así que no me estoy quejando. Totalmente. Y esto era terrible, hermanos. La gente llegaba a quejarse en lugar de plantearles soluciones a las personas, los alentamos, les levantamos el ánimo para que se quejen. Y como lo hemos dicho anteriormente, la queja en los seres humanos surge desde temprana edad en las personas. Algunas, no todas conste, con el paso del tiempo aprenden a no quejarse. Algunas, porque no voy a decir que todos seamos como cortados con tijera, pero algunos aprenden a no quejarse, o tal vez a quejarse un poquito menos cada día. Y esto se da precisamente con los años.
debemos dejar de comenzar a practicar, debemos de empezar a practicar esto, dejar de estarnos quejando por todo y cambiar sustancialmente. Se supone que esto se da con nuestra madurez. Pero lamentablemente le voy a decir, otros definitivamente no cambian. Convierten la queja en su hábito personal, su hábito de todos los días, casi que en un estado permanente. Algunos psicólogos, estuve estudiando el tema ahí desde el punto de vista de la psicología, y es interesante porque algunos psicólogos llaman a esto, coinciden con que eso se llama instalarse en la queja, o sea, vivir en una continua queja. Ese estado se llama instalarse en la queja, dicen los psicólogos. ¿Qué significa eso? Bueno, significa que cuando estamos instalados en la queja, la gente vive en la queja. La queja se convierte en un estado, o como podríamos decir, en un estilo de vida. Quejarse de manera constante. Todo tiene su lado negativo. Invertir el tiempo en quejarse en cualquier cosa, desde que se levantan hasta que se acuestan. Y yo creo que incluso hay personas que se quejan hasta dormidas de la situación, de los problemas, de todo, absolutamente todo. ¿Y qué significa quejarse? Bueno, significa buscar siempre lo negativo de las cosas. Eso es quejarse. Cuando usted se queja, está buscando lo negativo de las cosas. Y le repito, en este mundo todo tiene una dualidad. Lo positivo puede ser negativo y lo negativo puede ser positivo. ¿De qué depende esto? Depende de la óptica, depende del punto de vista con que usted mire las cosas. Para usted algo es bonito, para otro es algo feo. O sea, vivimos un mundo en donde cada persona tiene su percepción personal con respecto al mundo que le rodea. Por ejemplo, los israelitas, que es el ejemplo que tenemos ahí en la Biblia, en el libro del Éxodo. Bueno, todos los primeros 5 libros de la Biblia nos habla de todo ese tránsito hasta llegar a la tierra prometida, cuando ya se instalan definitivamente, cuando comienzan las conquistas. Y bueno, ahí sigue una historia de quejas también, sigue el libro de los jueces, sigue el libro de los reyes, y etcétera, etcétera, los profetas. Ahí ustedes se van a dar cuenta cómo estaba el asunto. Pero bueno, en este momento que leímos, ya ellos salen de Egipto, dejan la esclavitud, están de paso en el desierto, porque ellos iban a encontrarse con la tierra que Dios les había dado, les había prometido. Estaban en camino para el cumplimiento de esa promesa. Qué lindo, ¿verdad? El Señor le diga a usted el día de mañana, bueno, ahora sí, todos sus sueños, todos sus anhelos, todo lo que yo puse en su corazón se va a comenzar a cumplir a partir de este momento. Vas a tener que caminar, y vas a caminar por fe, con un solo requisito: quite de su corazón, de su boca, de su mente, la queja. ¿Por qué? Porque esto va a hacer que usted llegue más rápido hacia donde yo lo proyecté cuando usted nació. Usted sabe que el Señor tiene planes con nosotros, ¿verdad? Usted sabe que el Señor nos tiene proyectados. Lo que pasa es que la mayoría de las veces no llegamos ahí porque somos los causantes de que esas cosas no sucedan. Tomamos decisiones equivocadas, hacemos cosas que no tenemos que hacer. Y bueno, ellos iban camino a la tierra prometida, pero aún así, en lugar de enfocarse en la bendición que ya casi lograban, que ya casi tenían, en el cumplimiento de esa promesa, que ya no eran esclavos, que habían dejado la esclavitud, que eran hombres libres, ya no estaban bajo las órdenes del rey de Egipto, comenzaron a enfocarse en que si la comida que tenían era buena, que no, que este cereal que el Señor nos da todos los días, ya no quiero comer Kellogg's todos los días, decían ellos, ya no quiero, ahora quiero que me dé granola con miel y pasas. Ya estaban hartos, querían comer gallo pinto con 2 huevos fritos en la mañana. Al mediodía, ¿qué querían? Oye, carne, tal vez, o un bistecito así, o unos chicharrones, qué rico, ¿verdad? Todas esas cosas. La carnita, sí, aunque sea de chanchillo y hule, pero no importa. Algo bueno, algo rico. Pero no, ellos no estaban agradeciendo lo que el Señor les había dado. Imagínense, los saca de la esclavitud, los manda a caminar por un desierto, no tienen que trabajar, les suple comida. Pero entonces ya comienzan a ver lo negativo de lo que tenían. Ya no eran esclavos. Y se enfocan en que la comida que tenían no era igual a la que disfrutaban después
óigalo bien, esto es triste, después de cada día de trabajo obligatorio, después de haber sido azotados, porque si alguien de pronto se paraba, se detenía en su trabajo y no cumplía, no rendía, tenía un capataz por detrás que no que lo llamaba la atención y le decía: papito, póngale ganas. Nada más sentía era el latigazo en la espalda y eran unos chorros de sangre los que le bajaban. Y ellos, aún así, después de haber sido obligados a trabajar, después de recibir latigazos, entonces decían: no, hombre, esto que estamos comiendo aquí no es comida. Allá en Egipto sí, después de cada día de trabajo nos sentábamos y venga para acá, nos comíamos la olla de carne, ¿eh? ¿Qué precio tenía esa olla de carne? ¿Y qué precio tenía ahora esa esclavitud? Ellos se enfocaron precisamente en quejarse. ¿Qué consecuencias, hermanos, entonces tiene vivir en la queja para nosotros? Y esto es importantísimo que lo rescatemos. Debemos tener muy claro que el vivir en la queja, por supuesto, lo único que tiene son consecuencias negativas para el ser humano, y tanto para el que las practica como para el que está alrededor, porque esto va a crear un ambiente negativo en las demás personas, en el ámbito en el cual nosotros convivimos. Y algunas de esas consecuencias las podemos anotar así rápidamente. La primera de ellas es disminución en la capacidad para resolver problemas, para resolver conflictos. ¿Por qué? Porque nos centramos en el problema, no en la solución. No buscamos la solución y entonces nos enfocamos a repetir y repetir el mismo patrón y no buscamos cómo generar una salida a eso que nos está causando algo negativo en nuestra mente. Número 2, produce mucho cansancio. Nos cansamos, nos agotamos. Llega el día y llega la noche y estamos fundidos. ¿Por qué? Porque nos pasamos quejando, porque nos enfocamos en decir: ay, esta situación, esta vida que yo llevo, ya yo no puedo levantarme, no puedo tener un día tranquilo, no puedo tener paz, la gente me fastidia, etcétera, etcétera. Visión negativa del mundo y del entorno. Todo lo que está alrededor está podrido, huele feo, huele a caca, decía alguien por ahí, contaban el chiste del abuelo que le embarraron queso en los bigotes mientras estaba durmiendo y el otro día se levantó y todo le olía a patas podridas. Todo le olía a patas podridas, de la comida, el desayuno, la gente, todo le olía a patas podridas y era su bigote que estaba lleno de queso. Bueno, hay una visión negativa del mundo y de todo lo que nos rodea, del entorno. Estábamos en el 3, el 4, hay una desmotivación y una desilusión en general. Nada tiene sentido, todo nos desmotiva. Al ser todo feo, al estar todo mal, al ser todo negativo, entonces no tenemos motivación para levantarnos, para vivir, para pasar un día buscando la presencia, ni siquiera la presencia del Señor, porque no pensamos en eso. Normalmente cuando somos quejosos nos apartamos de Dios y dejamos de lado al Señor, aunque pretendamos ser muy espirituales. Y finalmente, la persona quejosa depende de las demás personas. Tiene una dependencia increíble en las demás personas. ¿Por qué? Porque se apoya a los demás para que los demás le resuelvan sus problemas. Se apoya a las demás personas para que las personas por lo menos le digan: sí, tienes razón. Ay, sí, qué feo. Ay, qué duro. O por lo menos para que lo escuche. Yo vengo para que usted me escuche y alguien se sienta a escucharlo y en algún momento le da la razón, en otro momento simple y sencillamente lo escuchó, pero se crea una dependencia hacia los demás para que los demás nos escuchen. Y esperamos siempre una frase ahí que nos resuelva el problema, por lo menos que nos refresque el ego. Y, ay, sí, ¿cómo he sufrido? ¿Qué mal estoy pasando? ¿Cómo cambiar entonces, hermanos? ¿Cómo puede cambiar alguien y dejar de quejarse? Y usted lo dice, apliquémosle la lógica, no nos compliquemos, ni siquiera busquemos un tratado de psicología, ni mucho menos. Veámoslo como algo lógico, pero si lo vemos como algo lógico, tenemos que ver hacia adentro. Y ahí es donde tenemos que aplicar nuestra propia perspectiva, no hacia atrás, sino ver hacia adentro. Tenemos que ver hacia nuestra vida. El primer paso, hermanos, es estar conscientes de que estamos instalados en la queja, que vivimos en la queja, instalados en la queja, como dicen los psicólogos. En otras palabras,
tener conciencia, desarrollar esa conciencia de que somos unos quejosos, o unos, ¿cómo decimos en tico? Quejumbres, ¿verdad? Quejumbres, decimos los ticos. Usted es un gran quejumbre. Ay, no, qué pereza. Ahí viene ese que es un quejumbre, o esa que es una quejumbre. Todo el tiempo se anda quejando. ¿Verdad que sí? Hay personas que nos molesta verlas, que nos molesta cuando se nos acercan, porque desde que llegan con eso. Entonces, ese es un quejumbre. Ese todo lo ve negativo. A ese mundo le huele feo. Todo le huele a caca. Sí. Es cierto. O sea, vivir en la queja, hermanos, les voy a decir algo para que ustedes lo analicen. Vivir en la queja es más o menos como tener mal aliento. Los demás lo notan, nosotros no lo notamos. Cuando somos quejosos no notamos que somos quejosos. Cuando andamos con mal aliento en nuestra boca, que la mayoría de las veces no nos damos cuenta, ¿verdad? Son los demás. Y yo vemos que nos arrimamos a alguien y como que se echan para atrás, ¿verdad? Y dice, qué raro. El mal aliento nadie lo nota, la queja tampoco. Es algo muy parecido. Por ese motivo, hermanos, es que cuesta mucho reconocer. Tenemos que aceptar lo que padecemos de ese mal. Es necesario entonces, hermanos, que hagamos un alto en el camino, que nos analicemos cuánto y con cómo y con cuánta frecuencia estamos haciendo uso del hábito de quejarnos por todo o por algunas cosas. Yo a menudo lo comento ahí en mi casa, lo comento con mi esposa y con mis hijos. Hemos hablado mucho sobre ese tema y lo veo así. El simple hecho de andar diciendo frases como, por ejemplo, uy, qué calor está haciendo, o ya no aguanto el frío, que es el otro caso extremo. En la mañana durante el día hace mucho calor, entonces nos quejamos por el calor. En la noche hace frío, ay, ya no aguanto el frío, uy, este frío, uy, ¿qué voy a hacer con este frío? Eso se convierte en una forma de quejarse diariamente y no nos damos cuenta. Todos sabemos que esa constante queja, estamos hablando con el ejemplo del libro de Éxodo, esa constante queja, ¿qué produjo? ¿Qué trajo como consecuencia al pueblo de Dios? Trajo como consecuencia que, teniendo que llegar a la tierra prometida en 40 días, aproximadamente, duraron 40 años. Se retrasó el proceso. Y algunos de ellos no lo lograron. Porque si usted ve, hubo una generación que tuvo que morir antes de que la siguiente generación pasara a la tierra prometida. En el mundo espiritual, hermanos, podemos darnos cuenta a través de la Biblia. Y esto es importante. Tenemos que darnos cuenta, si usted lee la Biblia se va a dar cuenta que cada vez que nos quejamos, el enemigo escucha y se da cuenta de nuestra debilidad y nos ataca. ¿Cuál es el trabajo del enemigo? Matar, robar y destruir. Por supuesto que sí. Faraón sabía que el pueblo de Israel se quejaba por su estado de esclavitud. Seguro no lo sabía. Claro que él sabía que el pueblo se quejaba constantemente por su estado de esclavitud y de trabajos forzosos. Y cuando llegan Moisés y Aarón, les dice, Faraón, déjenos ir a adorar 3 días de camino en el desierto. Seguro se quedó viéndolo así, dice, me dieron cara de maje, decimos los ticos, ¿verdad? Me dieron cara de tonto. No, señor, yo sé que ustedes son unos quejosos, yo sé lo que ustedes andan buscando. Él sabía que en el fondo lo que iba a decir y lo que llegaron a pedirle era que los libertaran, que los dejara salir. 3 días de camino, difícilmente los iban a poder alcanzar después. Ellos se iban y ya nunca más los volverían a ver. Entonces dice, con todas las quejas, con todo lo que han estado haciendo, estos no quieren ir a adorar, jamás. Esto lo que están haciendo es escapándose y están utilizando el ir a adorar como una mentira para engañarme a mí. Entonces, ¿qué hizo? Ya él sabía que ellos eran unos quejosos, ya él sabía que ellos no estaban contentos. Les aumentó la carga, les aumentó el trabajo y los pone a hacer cosas que incluso antes no hacían, que era tener que ir a buscar parte de la materia prima que usaban para hacer ladrillos. La vida, hermanos, de los hijos de Dios, lamentablemente es una constante prueba y lucha. O lamentablemente o dichosamente, pues yo sé que cuando estamos en pruebas, cuando estamos en luchas, adquirimos estatura de cristianos. Vamos puliéndonos, vamos creando nuevas habilidades
para ser de testimonio a las demás personas. El Señor nos manda, dice que vayamos a las naciones y vayamos a predicar. ¿Y cuáles son esas naciones? La gente que está a nuestro alrededor. Y por eso es que cada vez que tenemos una prueba, tenemos una lucha, vamos a crecer si pasamos ese momento. O si no, tenemos que hacer como el pueblo de Israel, caminar 40 años dando vueltas en el mismo círculo y nunca vamos a pasar. Al final, como generación, vamos a quedar ahí. No pudimos pasar la prueba, no superamos la prueba y nos quedamos en el desierto. Lo cierto del caso es que a cada momento nos encontramos con situaciones que debemos resolver. Eso tenemos que hacerlo todos los días. Nosotros los cristianos todos los días tenemos que resolver situaciones. Pero hermanos, tenemos que aprender a no quejarnos. El vivir en una constante queja implica tener que repetir una y otra vez la misma experiencia vivida. Isaías capítulo 58, verso 9. Esto es un verso muy importante que quiero que veamos y ya casi terminamos. Yo sé que ya estamos cansados, para que no comiencen a quejarse. Que no se les ocurra quejarse porque el culto es muy largo. Isaías capítulo 58, verso 9. Dice así: entonces invocarás y te oirá Jehová. Clamarás y dirá él: heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad. Muy lamentablemente tenemos que entender que vivimos en una constante queja. Porque digo que es lamentable porque no nos gusta. Creemos que todo está bien. Como cristianos decimos: yo estoy pura vida, yo estoy súper bien. Yo estoy teja con Dios súper bien, 100%. No tengo de qué preocuparme, no tengo nada, el Señor no tiene nada de qué tacharme, porque desde que me convertí a Cristo soy nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. Y seguimos cargando ese caparazón como la tortuga que cada vez se hace más viejo. No nos podemos desprender de esa concha. Vivimos constantemente haciendo juicios que solo buscan lo negativo de las cosas. Analice sus frases. Sí, muy bonito, pero no, es que me contaron que esa persona, incluso cuando hablamos de otras personas, estaba pasando una situación difícil y ya se le arregló, pero siempre emitimos juicios de valor, buscamos lo negativo de las cosas, creamos ambientes negativos en donde quiera que vamos. Hablamos vanidad cuando nuestra voz se convierte en una queja constante. Eso es hablar vanidad, una repetición de nuestras quejas y de las quejas ajenas. ¿Por qué es vanidad? Porque es pretender que con lo negativo vamos a arreglar la situación que estamos pasando o lo que estamos viviendo. Nosotros nacimos, hermanos, y entendámoslo esto, como hijos de Dios, nacimos para ser victoriosos en Cristo Jesús. Para tener una vida llena de triunfos, aunque parezca mentira. Y aunque usted lo diga: sí, en el mundo tendréis aflicción. Claro que sí, porque ¿qué nos está diciendo la palabra? Que no es que ya usted se convirtió y todo se le arregló. No, usted tiene que seguir hacia adelante. Y las citas bíblicas son abundantes en cuanto a eso. El apóstol Pablo nos dice: prosigo a la meta, prosigo a la meta. ¿Qué estoy viendo hacia adelante? ¿Estoy viendo lo negativo del mundo? ¿Estoy viendo lo que huele mal? No, estoy enfocado hacia dónde voy. Número uno, tengo que tener conciencia y claridad acerca de quién soy. ¿Quién soy? Soy un hijo de Dios, número uno. Número dos, ¿hacia dónde voy? Hacia la eternidad. Y eso nadie me lo quita. Pero tengo que ser muy consciente y pensar en que nacimos para ser victoriosos en Cristo Jesús, para tener una vida llena de triunfos constantemente. Cada vez que superamos un problema, una situación, eso es un triunfo. Y eso lo logramos únicamente si vamos agarrados fuertemente de la mano del Señor. Dice el Señor que Él nos guía con la diestra de su justicia. Ve qué bello, con la diestra de su justicia. ¿Y cuál es la diestra de su justicia? Es Cristo Jesús, hermanos. Cristo Jesús es la mano derecha, digámoslo así, de Dios, porque es la justicia de Dios hecha hombre en la tierra, el que vino a cumplir por
lo que nosotros no podíamos cumplir, el que vino a pagar por lo que nosotros no podíamos pagar. Pero hermanos, definitivamente tenemos que desterrar de nosotros la queja. Y para poder desterrar de nosotros la queja, tenemos que ver el mundo a través de los ojos de Jesucristo. Es la única manera. No podemos verlo de otra forma. Y los dejo con esta reflexión. ¿Qué hubiese sido de la humanidad? ¿Qué hubiese sido de la raza humana, del ser humano? Si Cristo en su paso por la tierra, póngase en las sandalias de Cristo. Dice que Jesucristo usaba sandalias, no le dice que le pongan los zapatos. Póngase en las sandalias de Jesucristo. ¿Qué hubiese pasado si Jesucristo en su paso por la tierra se hubiera dedicado a andar por ahí diciendo: a mí nadie me quiere? A mí nadie me quiere, dijo Emiliano, por cierto no viene Emiliano hoy. A mí nadie me quiere. La gente me hace bullying, porque le hacían bullying a Jesús. ¿Verdad que sí? Si usted lee la Biblia se va a encontrar que Jesús lo andaban, como decimos los hijos de Dios, a monte. Bueno, le decían, entre otras cosas, lo más bonito, le decían hijo de fornicación, le decían borracho, le decían glotón, y quién sabe cuántas cosas más. Entonces, si Jesús se hubiera enfocado a decir: ay no, a mí la gente me hace bullying, yo no voy a ir ahí, no voy a ir a predicar ahí porque me hacen bullying, ahí no me quieren, los fariseos me persiguen para matarme. Imagínense que Jesús se hubiera escondido y no hubiera salido a ninguna parte porque lo andaban buscando para matarlo. Nunca hubiera estado en una sinagoga, nunca hubiera estado en un templo compartiendo la palabra, nunca hubiera estado enseñando su ejemplo, nunca se hubiera parado frente a más de 5,000 personas a predicar un mensaje y hacer milagros. Jesús se enfocó precisamente en algo que nosotros no nos enfocamos, y es en la vida eterna. No nos enfocamos en la vida eterna, y por eso es que pasamos tantas dificultades cuando estamos aquí sobre la tierra. La Biblia enseña que Él venció todas las cosas y fue capaz, óigalo bien, fue capaz de morir en la cruz por usted y por mí. Así que en esta mañana démosle un fuerte aplauso a ese Rey de Reyes, a ese Señor de